contracultura, ¿sale? Entonces somos el pueblo de Dios, los ciudadanos del reino de Dios, y creemos, esta serie está basada en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, y creemos que las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús y su sabiduría en este momento de su ministerio y lo que enseñó ahí va contra toda corriente de en ese tiempo y todavía yo creo más el día de hoy. Cómo los valores y la sabiduría que aprendemos ahí van en contra de lo que es la corriente del mundo, ¿sale? Hasta el día de hoy hemos estudiado 4 bienaventuranzas, hemos estudiado los pobres de espíritu, hemos hablado de los que lloran o los que se lamentan. Esto es en Mateo 5, por si tú quisieras ir ahí, vamos a estudiar hoy también todavía ahí. Hemos hablado de los humildes y hemos hablado de los que tienen hambre y sed de justicia. Hemos hablado de cómo cada una de estas son un estado del corazón que determina nuestra relación con Dios. Y además cómo cada una de estas a su vez es la continuación de la anterior. Aquellos pobres en espíritu vienen vacíos delante de Dios, ya lo hemos hablado, en bancarrota, sin nada que ofrecer, reconociendo esa pobreza de espíritu. Y es ese pobre de espíritu el que se lamenta y dice: ¿cómo puede ser que esta sea mi posición delante de Dios? ¿Cómo puede ser que mi pecado me distancie tanto de mi Creador? Te lamentas por el pecado, por lo que te aleja del Señor. No está cicatrizada tu mente ni tu corazón ante las cosas que no agradan a Dios. Te lamentas por eso, por esa condición. Es aquel que se lamenta por esta condición el que puede venir delante del Señor humilde. Por eso el que sigue es: bienaventurados los humildes, porque podemos encontrar humildad al despojarnos de todo el orgullo espiritual, al lamentar este pecado. Y finalmente ese que es humilde y se humilla delante de Dios puede decir: yo tengo hambre y tengo sed de lo que es la justicia de Dios. Entonces cada una de estas bienaventuranzas tiene una lógica y tiene un orden, y van una antes que la otra. Ahora, en esta posición en la que estos 4 factores ya determinaron nuestra relación de Dios, nuestra posición de corazón, ¿sí? Pobres en espíritu, lamentando nuestro pecado, humildes y con mucha sed de justicia del reino de Dios, es entonces que Jesús hoy nos presenta la primera de las siguientes 4 bienaventuranzas, que esta ya se trata de cómo, primero es de adentro hacia afuera, y ahora vamos a ver eso de allá hacia afuera, ese cambio en el interior, cómo se ve allá afuera. Entonces esta primera que vamos a leer está en Mateo 5, versículo 7. Yo voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas y Jesús dice esto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ahora fíjate cómo tiene sentido esto a manera de secuencia. Déjame preguntarte, ¿tú crees que aquel que no es pobre de espíritu, el que está muy lleno de sí mismo, el que dice: oye, yo estoy súper satisfecho espiritualmente, Señor, yo no te necesito, yo no estoy en bancarrota, al contrario, yo estoy abundantemente satisfecho de mí mismo y de mis cosas? ¿Tú crees que ese puede reconocer la misericordia de Dios? Pues no, porque puede reconocer su propio ego y su propio orgullo. ¿Tú crees que aquel que no se lamenta por el pecado, aquel que dice: no, hombre, yo vivo la vida como a mí me gusta y yo no voy a lamentarme ninguna posición? ¿Tú crees que ese pudiera valorar la misericordia del Señor al perdonar el pecado de la humanidad? Claro que no. ¿Tú crees que ese que no es humilde pudiera decir: necesito misericordia y voy a dar misericordia? Claro que no. ¿Tú crees que ese que dice: estoy tan lleno que no necesito la justicia, no necesito tener ni sed ni hambre del reino de Dios, ¿tú crees que ese pudiera reconocer y dar la misericordia? No. Por eso tiene tanto sentido que primero, en las primeras 4 bienaventuranzas, el Señor dice: colócate en donde te tienes que colocar espiritualmente, para que después ahora puedas tú reflejar lo que el Señor ha hecho en ti, de manera que aquel
que es pobre de espíritu, de manera que aquel que se lamenta el pecado, de manera que aquel que es humilde y que tiene sed del reino de Dios y hambre de su justicia, entonces puede valorar la misericordia del Señor y puede extender la misericordia del Señor. Uno no da lo que no sabe recibir, esa es la realidad. Por eso hay tantas cosas medio desbalanceadas y desproporcionadas en esta vida terrenal e imperfecta que vivimos. Pero por eso Jesús es tan directo aquí y dice, hey, son aquellos que han recibido la misericordia, son aquellos que dan la misericordia, los que plenamente pueden conocer mi compasión y misericordia, ¿no? Jesús después comienza con otras más bienaventuranzas que todas tienen que ver con ahora cómo se ve el ciudadano del reino. Recuerden que aquí en el contexto Jesús, y si ustedes recuerdan en Mateo 4, Jesús había estado yendo, sanando enfermedades, liberando a la gente, lo vamos a ver eso, enseñando en la sinagoga y según Mateo proclamando el reino de Dios. Proclamando el reino de Dios. Ese reino que el Señor está proclamando no es para ver si quieres ser cristianos, para que los cristianos sepan cómo se ve el reino de Dios en la práctica. Por eso Él comienza después diciendo, bienaventurados, ahorita los misericordiosos. Luego dice, si tú lees después Mateo 5:8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia de Dios. Puras cosas ya prácticas que se ven. Ahora, fíjense qué tan importante es que si recuerdan la palabra Macarios, el significado de aquel que es bienaventurado, pleno, bendecido, alegre, gozoso, aprobado por el Señor. Si tú quieres eso, ¿quién no quiere esto? Lo hablamos la semana pasada y todas las semanas. ¿Quién no quiere la alegría? ¿Quién no quiere la felicidad? El problema es que la buscamos en otros lugares y no en Cristo. Porque la felicidad en el mundo se ve bien diferente a la felicidad a veces en Jesús. Tú puedes decir, oye, yo no estoy feliz porque no tengo lo que quiero. Pero Jesús te puede decir, oye, yo me di por ti, me tienes a mí, tienes la cruz, tienes vida eterna. Y eso es lo que debería traerte contentamiento. Aun cuando todo lo demás está cayendo en pedazos, tenemos a Jesús. Podemos perderlo todo, pero no perderemos a Jesús si tú has creído en el Evangelio. Ese contentamiento yo creo que es el que Jesús habla cuando hablamos de Macarios, de bienaventurados. Por eso esta serie es contracultural, por eso es contracorriente. Porque qué lógica le hace al mundo quedarnos espiritualmente pobres. Ahora, bienaventurado el pobre de espíritu para que sea feliz. Eso no tiene lógica. ¿Qué lógica le hace al mundo que la felicidad y la abundancia espiritual estén en ser misericordiosos, pacifistas, en que Jesús te diga, bienaventurados si te persiguen por tu fe? O sea, eso no es una lógica. Tú ves la iglesia perseguida en el Medio Oriente, incluso aquí en México, en el sur de México, ves la iglesia perseguida en un montón de lugares. Y mucha gente diría, bueno, pues, ¿qué onda con estos cristianos locos? ¿Por qué? ¿No? Pero la iglesia aún perseguida, con situaciones tan difíciles, ejecuciones, tortura y demás, nosotros decimos, nuestra alegría, nuestro contentamiento está en Cristo. Y entendemos, bienaventurados los misericordiosos, los pacifistas, los que son perseguidos a causa de. Ahora, el otro día escuché, y estoy dándote un poquito de preámbulo para hablar de la misericordia y lo que queremos hablar hoy, ¿sale? Pero el otro día escuché que la misericordia es prima hermana de la gracia, pero que no es lo mismo. La misericordia presupone un estado de miseria o de carencia de parte de quien recibirá la misericordia. Y la gracia es un regalo simplemente inmerecido, no importando el supuesto estatus que alguien tiene que tener. Por supuesto, tú y yo que conocemos el Evangelio sabemos que nuestro estatus, espiritualmente hablando, antes de recibir la gracia, es totalmente alejado del Señor, totalmente insuficiente, totalmente de pecado. Y entendemos esto, pero la misericordia es algo práctico y tangible que se recibe de para aquel que necesita esa misericordia, ¿no? Por eso es tan importante y por eso tiene un estatus y una posición
tan indispensable aquí. Por eso Jesús básicamente, después de hablar de la posición del corazón y lo que un cristiano tiene que tener, la primera cosa que menciona es que seamos misericordiosos. La misericordia es importante e indispensable en el reino de Dios. Es decir, si tú eres cristiano, no te puedes saltar esa parte del contrato. O sea, si tú eres cristiano, no puedes decir, no, yo sí, Señor, yo sí te voy a alabar a Dios, yo sí te voy a ir al domingo a la iglesia, yo sí voy a dar un abrazo, una mano, pero hasta ahí. Misericordioso, no me pidas que sea. Misericordiosa, no, Señor, ahí sí, no. Eso no puede ser. Si tú has creído en el evangelio, tienes que ser misericordioso. Ahorita vamos a hablar cómo se llama esa misericordia, perdón, cómo se ve esa misericordia en el cristiano, ¿no? Pero eso es algo indispensable y tenemos que entender que Jesús es lo primero que dice después de hablar 4 bienaventuranzas que tienen que ver con la posición del corazón. Pobres en espíritu, lamentando nuestro pecado, humildes y hambrientos de justicia, son posiciones del corazón. Ahora, ¿cómo se ve un corazón posicionado correctamente? Y la primera cosa que dice es siendo misericordioso. El doctor Miguel Núñez, que también es un teólogo y pastor, para hablar de la diferencia entre gracia y misericordia, me gusta mucho una cosa que dijo. Dice, los ángeles, por ejemplo, nunca han experimentado la misericordia de Dios. Ponte a pensar en eso. Pero han recibido la gracia. Es decir, la presencia de Dios, estar con Él, la eternidad, eso lo ha recibido en los ángeles. Por la misericordia no, la misericordia la hemos recibido nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. Esa misericordia ha sido reservada para nosotros, para la creación del Señor, para aquellos que han de venir a ser parte del reino de Dios, parte de la familia de Dios. Qué interesante y al mismo tiempo cuán importante es que Jesús comenzara estas otras 4 bienaventuranzas hablando de la misericordia. Ahora déjame darte una premisa, si no te ha quedado muy claro, ¿no? Por si acaso no lo dije desde el principio bien. Pero no importa quién seas, no importa cuál sea tu contexto, no importa cuáles sean tus aspiraciones, no importa absolutamente nada. Tú y yo necesitamos misericordia. La misericordia no es algo que no necesitamos, es algo que sí necesitamos. Por consecuencia, al valorarla de parte de Dios, es algo que también por eso es forzoso que demos. No te salvas porque necesitas, no te salvas de necesitar misericordia, y por consecuencia cuando crece el evangelio y vienes a Cristo no te salvas de tener que extender esa misericordia. Es que yo no soy misericordioso. Bueno, espérate a que hablemos de qué se trata. Y en segundo, pídele al Señor que te haga misericordiosa, misericordioso, porque es algo que tenemos que reflejar del carácter de nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Me puse a leer algunas cosas en internet solamente para darme cuenta qué es lo que el mundo dice y la sociedad dice, ¿no? Y Wikipedia y Google, ¿qué es lo que dicen? Y ChatGPT y todos esos cuates. Para muchos, la misericordia se percibe como lástima. Ay, me da lástima, déjame darle un chocolate. Ay, qué lástima, ¿no? Déjale, doy tal cosa. Para otros, la misericordia puede verse solamente como actos de ayuda. Ah, yo te doy un ride. Soy bien misericordioso. La misericordia puede verse también como algo intangible, en el sentido de que escuchar a un amigo, que te escuchen, que te den esa misericordia, palabras de ánimo, una llamada para poder decirle, oye, aquí estoy. La misericordia para otros se ve como actos religiosos, ¿no? Que depende de la expresión religiosa. Por ejemplo, de nuestros, con mucho respeto, de nuestros vecinos, yo leí que la misericordia, por ejemplo, también era la vida la vida constantemente en el rezo, o sea, rezar constantemente, que eso era una vida de misericordia, el rezo. Y también la veneración a símbolos religiosos, ¿no? Y las imágenes. O sea, para otras personas la misericordia puede ser, es que en mi empresa damos donativos. En la empresa siempre damos donativos, o donde trabajo, en la familia donamos, ¿no? Para aquellos que necesitan. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que muchas veces para aquellos que no conocen la misericordia que viene de la cruz, la misericordia pueden ser muchas cosas. Y depende a quién le preguntes, es lo que te va a responder.
Pero hay una misericordia que es la que Jesús habla. Y el problema, ¿sabes cuál es de la misericordia en el mundo? Que por lo regular se confunde con la caridad. Y no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que la caridad sea mala. ¿Estás conmigo? Levanta la mano si eres caritativo, caritativa. Ah, no, nadie es caritativo. Adrián, mira, Adrián, ponte de pie, fuiste el único que levantó la mano. Vamos a dar un aplauso, él sí es caritativo. Sí. Oigan, la verdad es que la caridad no es mala, pero déjame decirte algo. La caridad no es suficiente cuando se trata de los hijos de Dios. La caridad no es ya cumplí y listo con en el reino de Dios, no es así. Hacemos alarde muchas veces de nuestra caridad. Esto lo escuché, no me acuerdo si en la predicación o se me ocurrió en la predicación de David de la semana pasada, o tú lo dijiste. David, si dijiste eso, entonces, de acuerdo a lo que David dijo, voy a decirlo como disclaimer para que veas que no me plagié nada. Pero hacemos alarde muchas veces de nuestra caridad y no nos acordamos que la caridad no impresiona a Dios. Lo que Dios quiere es que aprendamos misericordia. Es decir, que aprendamos la esencia del actuar, la esencia de la compasión, y lo hagamos un estilo de vida, no nada más cuando se nos ocurre ser caritativos, o el día que andas de buenas, o el día que las familias en el semáforo de verdad te tocó tu corazón, y ese día porque te vas a encontrar otras 50 familias. Pero no es contextual ni temporal. La misericordia es un estilo de vida, es constante, es el ADN del cristiano, parte del ADN del cristiano. Entonces no estoy diciendo ni estoy condenándote si eres caritativo, sigues siendo, pero no es suficiente en el reino de Dios. En el reino de Dios no actuamos con caridad, actuamos con misericordia. Claro, hasta cierto punto, en toda la, ¿cómo se llama? Como la sombrilla de ser misericordioso hay varias cosas. Una de ellas es ser caritativo, ¿no? Bajo esa sombrilla, pero es importante que entendamos que la misericordia en nosotros como cristianos es un resultado de nuestra fe. La caridad la puede tener cualquiera, tenga o no tenga fe. ¿Sí estás conmigo? Por eso esta misericordia es contracorriente, es contracultural. Ahora, ¿cómo es la misericordia del reino de Dios? Fíjate, otra vez voy a regresar a Mateo 4, ¿no? Y como Mateo dice, Mateo 4, versículo 23 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Fíjate bien, versículo 23, Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el reino de Dios, lado izquierdo, lado derecho, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Iba predicando, iba proclamando el reino, enseñando, e iba sanando. Jesús es el más grande ejemplo de misericordia, viendo por igual las necesidades físicas así como las necesidades espirituales, extendiendo misericordia muy visible y tangible, pero también misericordia directa al corazón y al espíritu para salvar el alma de aquellos que se topaban con él. Y esta es la clave, por favor, escúchame aquí. La misericordia que el Señor nos enseña, de la que Jesús está hablando aquí, no divorcia las necesidades espirituales de las necesidades físicas. A veces la caridad solamente suple la necesidad física y momentánea, pero la misericordia siempre viene detrás un pesar, un preocuparse, una carga por la necesidad espiritual, tanto cuando la recibimos como cuando la damos. Esa es la gran diferencia en la misericordia del reino de Dios. Y hay mucha descripción de esto en todos los evangelios. Mateo mismo en el capítulo 9 nos dice en el versículo 35, vuelve a decir esto. Lucas lo dice también. En los evangelios lo encontramos constantemente. Miren lo que dice Mateo 9:35. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lo ves por todos lados.
Lo ves también en el actuar de los apóstoles. Lo ves en la enseñanza para la iglesia. Lo ves en todo momento. Hay una necesidad espiritual y una necesidad física. Y en el reino de Dios ambas se suplen. Si alguien te dice tengo hambre y le dices no solo de pan vivirá el hombre. Hoy en la mañana yo tenía hambre y le dije a Adrián, por favor me compras unos tacos porque aparte mi mujer hoy me mandó sin un peso. ¿Y saben qué me dijo Adrián? Déjame orar por ti, me dijo. Dios proveerá. No se crean, me dio su sándwich que se le quedó en la mañana, ¿no? Entonces, a lo que voy es, muchas veces alguien dice, oye, tengo esta necesidad, y tú dices, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar, y voy a orar, y a lo mejor esta persona sí se va al cielo bien contenta, pero bien vacío del estómago. O mandas al infierno por el otro lado a alguien bien satisfechos de la panza porque les diste mucha comida, pero espiritualmente cero, ¿no? La misericordia del Señor no divide, no divorcia ambas necesidades. Cuando alguien quiera, o sea, necesite algo, tenemos que aprender, y vamos a hablar más de eso, pero tenemos que aprender a ayudar lo más que podemos de una manera tangible. ¿Quién está torturando niños, por Dios santo? No están los papás ahí como para, ¿no va? Entonces, si hay alguien ahí, tú puedes hacer algo espiritualmente, tangiblemente para ayudarle, tenemos que hacerlo. Si alguien te dice tengo hambre, ¿cómo puede ser que hermanos puedan decir oye no tengo para comer esta semana? Lánzate al súper y llénales el refri. Pero claro, si hay alguien que sabes que tiene una necesidad, pero además detrás de esa necesidad hay un problema de corazón, hay un problema espiritual, también creo que como cristianos estamos llamados a decir sí voy a orar por ti, déjame sentarme a orar por ti, pero también ¿qué necesitas? ¿Cómo puede ser que haya madres viviendo en necesidad y hijos opulentos? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que aquí entre hermanos un hermano esté pasando necesidad y el otro hermano no diga le voy a ayudar? Esas matemáticas no jalan aquí en el reino de Dios. No podemos decirnos cristianos sino actuar con la misericordia que ve las dos necesidades. Ahora déjame decirte una cosa, el Señor quiere darte misericordia, no es algo que decimos, Señor por favor, si de a tiro quieres, dice la Biblia que Él es lento para la ira y rico en misericordia, rápido para la misericordia, abundante en la misericordia. Cuando David pecó, si tú lees el Salmo 86, David estaba diciendo, Señor por favor dame tu misericordia, que tu misericordia no me deje. El Señor se encargó de las necesidades físicas de Adán y Eva. El Señor se encargó del alimento del pueblo de Israel en el desierto. El Señor se encarga de las aves ahí en el campo, de los animales salvajes. El Señor quiere satisfacer las necesidades también que tienes físicas, por supuesto que sí, a Él le importa eso, pero también le importa tu corazón. Y si nosotros entendemos esto, que el Señor satisface y que su misericordia es la proveeduría para nosotros de una manera tangible, pero también espiritual, es más fácil que tú entiendas cómo tú tienes que actuar con otras personas para poder decirles, aquí está una torta y aquí está mi oración. Aquí está mi café, el café que quieres, o el café que alguien me va a invitar hoy, no sé quién. ¿Será suficiente esta prédica para manipular los que paguen mi deuda con la cafetería o necesito hablar de otra cosa? O sea, aquí está tu café, pero aquí también estoy yo para hablar contigo esta semana. ¿Sí me explico cómo? Esa es la misericordia. Ahora déjame decirte algo que para mí es en donde choca este asunto. Vivimos en un mundo en donde la misericordia se percibe como debilidad. No necesito tu ayuda, no necesito nada de ti. O por otro lado dice el mundo, tengo hambre, dame de comer, pero no me hables de Dios. Creo que hay momentos también. Tampoco te estoy invitando a que digas por cada torta es una lectura del evangelio. A ver, o sea,
pues el Señor te dará el tiempo, ¿no? El chiste es no perder de vista que el cristiano, así como recibe, también da en las dos necesidades. Pero lo que sí es cierto es que el mundo dice, a mí no me interesa tu Dios, no me interesa tu fe, no me interesa lo que hacen el domingo ahí, no me interesa nada de eso, no me interesa que me hables de Jesús. A mí nada más, déjame entrar al baño, ¿no? ¿Sí o no? O sea, es una realidad aquí, o sea, yo estoy hablando de la iglesia a la que le estoy predicando, ¿no? El mundo dice, no necesito que te compadezcas de mí, no necesito tu compasión ni tu misericordia, necesito que me apoyes en lo que digo, cumplas mis demandas, tengas empatía completa y digas, sí, comparto lo que tú dices. Con el mundo no podemos tener la misericordia que el Señor está diciendo aquí, porque quieren una cosa o quieren la otra. Porque somos demasiado orgullosos o el mundo es demasiado orgulloso y a veces nosotros también como para decir, recibo de ti. Sí, está bien, recibo tu ayuda. Y eso empieza también con el orgullo en nosotros. Ahorita vamos a hablar de esos obstáculos, pero no, yo no voy a decir que tengo una necesidad. Oye, qué vergüenza decirle a la gente que tengo esta necesidad. Si tú no aprendes también en iglesia, sobre todo, abrir ese corazón, ¿cómo podemos satisfacer esa parte también? Y entonces ahí se rompe una cadena porque tú no recibes misericordia completa, integral como el Señor quiere que recibas. Y entonces tú tampoco das, porque como a ti te da vergüenza recibir una despensa, por ejemplo, no, eso no es pedrada la verdad, no conozco a nadie que le dé vergüenza una despensa, pero, o sea, si tú dices, a mí me da, a mí no me des, cuando la necesitas, a veces estás actuando como el mundo. No, yo no necesito tu ayuda, muchas gracias, gracias. Si quieres, platícame de lo que hacen en la iglesia, platícame de Jesús, pero no me des nada. Y el mundo al mismo tiempo también dice, no, sí, dame, pero no me hables de Jesús. Entonces el mundo está en una o en la otra, pero nunca en ambas. El problema es que el mundo desesperadamente necesita la misericordia del Señor, así como tú y yo. Lo que pasa aquí es que presumimos que nosotros somos creyentes y que ya hemos recibido la misericordia del Señor para salvación. Y la recibimos todos los días, misericordia nueva que cada mañana para nuestra vida. Pero el mundo necesita la misericordia y tú también la necesitas, pero ellos la necesitan sin conocerla. ¿Sí me explico lo raro de esto? Hace algunos años hicieron un experimento social ahí en Nueva York, una ciudad bastante transitada. Si tú alguna vez has ido, has visto películas, lo que sea, pues está muy transitado. Y entonces un cuate ahí en el centro se tiró en el piso y fingió estar o lastimado o muerto, o ser un hombre, o sea, simplemente se tiró al piso en un estado medio de descuido en su persona. No recuerdo exactamente cuántos días, pero me parece que fueron 4 días hasta que alguien se paró y lo trató de mover para saber si estaba vivo o no estaba vivo. El mundo es indiferente a la misericordia, el mundo es indiferente a la compasión. La gente puede durar ahí y no sabe si está muerta o no está muerta. Tu vecino puede estar muriéndose, teniendo 3 meses en un estrés y en una ansiedad porque no sabe qué va a hacer. Puedes tener un vecino que tiene una enfermedad terminal y tú como cristiano ni siquiera te enteras. Tú puedes estar sufriendo algo tan difícil, pero por orgullo no lo dices y en la iglesia no se entera. Si tú tienes verdaderamente una fe salvadora, la sensibilidad del Dios poderoso que mora en nosotros traerá fruto en nuestras obras, y una de esas obras es la misericordia. El hermano de Jesús se hizo una pregunta bien importante y cuestionó algo respecto a la fe. En Santiago dice así, Santiago 2, versículo 14 en adelante dice, Santiago 2, por si alguien quiere ir ahí. Versículo 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos? Fíjense lo que dice Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense. En otras palabras, si alguien no tiene ropa y tú le dices, deberías buscarte un abrigo. No es lo que dice Santiago. Pero dice Santiago, pero no le dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que le digas la necesidad? No sé si tú has estado enfermo alguna vez, pero cuando te enfermas, todo mundo tiene una sugerencia, ¿no?
yo les quiero pedir un favor, de verdad, de corazón. Síganme diciendo con el tema, muchos de ustedes saben que tengo mis hernias, ¿verdad? Síganme diciendo, no lo estoy diciendo por ustedes, lo aprecio mucho, en serio, lo aprecio mucho. Pero desde que tengo el problema de las hernias, he recibido 337 consejos más o menos de qué hacer. Y me han dicho así hasta de que, y de hecho eso fue en la familia porque mi abuelo paterno, quién sabe qué le pasó una vez en la espalda, que él presumía que pues porque él sí era así como muy creativo en sus soluciones, le puso como una cadena, algo así, se colgó como vampiro y así dormía un tiempo y se arregló de la espalda. Y alguien me dijo eso, yo de, ¿cómo pretenden que haga eso yo? ¿No? O sea, si Temoc se tuvo que subir aquí ahorita a arreglar la tele, pues, y yo no podía ni acercarme porque de verlo me daba miedo. O sea, cuando estás enfermo todo el mundo tiene una sugerencia. El 2020 cuando me dio COVID, recuerdo que me dio COVID durante mi cumpleaños, ¿no? Obviamente agradezco en serio, de corazón, no quiero, de verdad, otra vez digo, la caridad no es mala per se como tal, no es mala. Yo agradezco mucho todo, pero algo que me impactó en mi corazón fue que muchos amigos me hablaron, claro, ¿no? Hoy ánimo, estamos orando por Tigres, pero solo uno el día de mi cumpleaños me mandó en Rappi o en Uber algo así, un pastel. Yo obviamente no tenía ni ganas de comer ese pastel, estaba hirviendo en fiebre, ¿no? En temperatura. Pero dijo, ahí te va, gordo, para que celebres tu cumpleaños ahí. Y yo dije, wow, o sea, qué diferente es cuando alguien tiene una carga en el corazón y hace algo más que solamente decirlo. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Si uno de ustedes dice vayan en paz caliente, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice vayan en paz, caliéntense y sáciense, o sea, les dan consejo, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ah, caray. La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ay, soy cristiano y amo a Dios y voy a la iglesia, pero toda tu vida habla lo contrario a la fe del Señor. Tu fe está muerta, según Santiago, el hermano Jesús. (18) Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago no está diciendo que por las obras somos salvos. Tú y yo sabemos que no es por eso. Somos salvos por la gracia del Señor. Pero si nuestra vida, nuestras obras no hablan y no son congruentes con nuestra fe, si no vives buscando reflejar al Señor, agradarle al Señor, amar a otros, perdón, pero creo que tu fe está, si no muerta, medio zombie al menos, ¿no? Hay partes de tu fe que están muertas. ¿Cuál es un buen ejercicio para mostrar la misericordia? Piensa en quién no se la merece. ¿Quién en tu vida dices, no se merece misericordia, no se merece que le hable, no se merece que le ayude, no se merece que dé un peso por esta persona, no se merece que gaste mi tiempo, mi saliva? Esa persona es un buen ejercicio para que tú tengas la misericordia de Cristo hoy. Ahora, como siempre damos un disclaimer, por favor, en este caso no estamos hablando de que si tú vives una situación de abuso, una situación ilegal, algo que está pasando que es un crimen, un delito o algo que es está siendo violentado, violentada, no estoy diciendo dale misericordia a eso hay que tratarlo con autoridades, no lo aprobamos en esta iglesia y no estamos dando ese mensaje. Estamos hablando de la misericordia que Cristo está diciendo en la vida diaria, en las circunstancias más comunes del creyente, en el trabajo, en la escuela, en tu familia, en tu casa. Hay veces que somos cero misericordiosos con nuestros hijos. Nuestros hijos no nada más necesitan proveeduría. Estoy hablándole a los papás hoy. No necesitan que les proveas nada más la necesidad física. Ellos tienen una necesidad de calidez, necesitan a su papá. ¿De qué sirve que les proveas todo lo que tienen si no estás un minuto de calidad con ellos? Si te la pasas trabajando fuera de casa o estresado todo el tiempo, ¿por qué no puedes o porque tienes que rendir en otro lado? Tus hijos te necesitan. Perdón, pero es preferible y según yo,
que tus hijos se acuerden que estuviste ahí, porque no se van a acordar cuántos, en qué casa vivían, o qué carro andaban, o cuántos tenis tenían. Es una lucha para todos. Yo lucho con eso, no lo estoy diciendo desde un lado de, yo lo hago perfecto, claro que no. Yo lucho con eso también. Pero a veces hablamos de misericordia en todos lados. Estamos diciendo, ¿a quién le voy a dar misericordia? ¿No? ¿Y con quién voy a ser caritativo en el camión? ¿Y en tu casa? ¿Las esposas están siendo misericordiosas con su esposo? De ahí ya no voy a hablar más porque luego me regañan en mi casa por andar tirando. Ustedes saben dónde tienen que ser misericordiosas con su marido, ¿sale? Tú como parte de una familia, con tus hermanos, con tus hermanas. Soy hijo único, bueno, entonces le das misericordia a tus padres. Ya se murieron todos mis papás, bueno, en tu trabajo das misericordia. En todo momento el cristiano está llamado a dar misericordia. Entonces, ¿quién no merece misericordia? A esa persona dáselas, un buen ejercicio para ti esta semana. Tengo 3 puntos para ti, muy breves. No debí de haber dicho eso, ¿verdad? Voy a tratar de que sean breves. Tengo que ganar esa competencia. Los que saben de qué hablo, saben de qué hablo. Tengo 3 puntos para ti para que podamos entender y ejercer la misericordia como creyentes, ¿sale? Punto número 1, recuerda la verdadera razón de la misericordia. Siempre hay un excelente argumento para no mostrarlo, misericordia, siempre. ¿Me la hizo? Me la paga. Esta persona es un egoísta, yo también voy a ser bien egoísta. Esta persona es problemática, ni te le arrimes. Este indigente, pobrecito, ¿qué querrá? Está así porque quiere, ¿no? ¿Para qué se van de su país? ¿No? ¿Por qué no se ponen o sea, siempre tenemos excusas, siempre. Pero hay una excusa más grande para el cristiano para sí dar la misericordia. Hay excusas para no darla, miles. Y depende de tu orgullo, tu egocentrismo, es cuánto vas a tener de excusas para no dar misericordia. Pero hay una que sobrepasa todo para así darla. Quiero llevarte a Efesios 2. Pero Dios, versículo 4, que es rico, por favor repite conmigo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Otra vez, pero Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol Pablo, por causa del gran amor con el que nos amó. Por causa, eso ya no lo tienen que repetir. Por causa del gran amor con que nos amó, versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa es la gran excusa para así mostrar misericordia. Que el Señor abundante, rico, el más rico, la fuente de la misericordia, por su gran amor, aun cuando somos tan egoístas, tan desprendidos, tan como somos, muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida a través de Jesús en la cruz por su gran amor. Ese que es rico en misericordia te amó, no importa cómo seas. Y no digas cómo era cuando me salvó el Señor, cómo eres hoy. Porque si tú dices desde que creí en Cristo ahora soy perfecto, por favor, enséñame cómo. O sea, necesitamos el evangelio todos los días. Lo necesitas para salvación, claro, pero para la vida diaria, todos los días necesitamos creer en Jesús y decir, Señor, menos yo y más tú. Pero esa es la excusa para dar misericordia,
porque la fuente de misericordia nos ha amado tanto, no importa cómo somos, en nuestros delitos, que nos ha dado vida con Cristo. ¿Para qué? A fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, para la gloria de Dios, porque Él es tan bueno, Él nos salvó, para su gloria. Porque por gracia ustedes han sido salvados, y al final para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuál es una de ellas? La misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Esa es la verdadera razón para la misericordia. Tú y yo no damos misericordia hablando de las dos cosas. No dices, voy a dar espiritualmente, voy a amar a la gente y además le voy a dar vestido y además le voy a dar pan, nada más porque eres bueno. Claro que no, lo haces por la gracia de Dios que está obrando en ti. Ojalá esa sea la razón. Si yo bendigo, si yo amo, si yo doy, es porque el Señor me ha dado a mí. En su riqueza, la fuente de toda misericordia me ha amado a mí, no importando cómo soy diario, de egoísta, de injusto. Yo recibo misericordia. ¿Cómo no he de dar misericordia? Dios te ama, Dios te ha perdonado, en la cruz te ha dado vida y propósito, identidad, y Él es fiel contigo, y sus misericordias nuevas son para ti cada mañana. Ese es el estímulo, esa es la razón, la gran excusa, esa es la gasolina para mostrar misericordia. No lo olvidemos, porque entre más lo olvidamos y empezamos a enfrascarnos en los afanes de la vida y olvidamos la verdadera esencia del evangelio, menos misericordiosos somos. Y no nada más son misericordiosos, menos humildes somos, menos alabamos a Dios, menos oramos, menos leemos menos todo, porque empezamos a olvidarnos de la esencia del evangelio, de esto que Pablo está diciendo en Efesios 2. Entonces, cuando tengas una gran excusa para decir, no le puedo dar misericordia a este hombre con el que vivo, no le puedo dar misericordia a esta mujer que no me mandó lonche hoy, ya había dicho que no iba a tirarle pedras a mi esposa. Ay, voy a aprovechar que no está en Zoom, se me hace, ¿va? De todos modos, seguro no me está poniendo atención. Ahí ya la segunda, ¿verdad? La próxima vez que digas, no le voy a dar misericordia a esta persona que claramente enfrente de mí necesita algo. ¿Por qué? Porque tengo grandes razones y válidas. Acuérdate de la gran razón que tienes para sí dar la misericordia. Que tú has recibido misericordia de la fuente de la misericordia, impulsada por el gran amor del Señor en Cristo Jesús. Y hoy tú eres cristiana, tú eres cristiano, tú estás en una iglesia, tú eres amado, tú eres amada, tú eres parte de una familia gracias a Cristo, no a tus bondades, no a tu atractivo, no a tu dinero, no a tu pobreza, no a tus talentos. Si tú eres parte de la iglesia, y no digo Central Gracia nada más, de la iglesia, de los hijos de Dios, si eres parte es por Cristo. No hay nada bueno en ti, perdóname que te lo diga. Lo bueno que hay en ti es el Señor Jesús, y Él es el que nos trae aquí. Entonces la próxima vez que digas, tengo muchas excusas para decir no a la misericordia, acuérdate de la gran excusa que hay para decir que sí. Punto número 2, reconoce los obstáculos para ejercer misericordia, ya sea para darla o para recibirla. Porque ¿cómo puede ser que los principales receptores de la misericordia del Señor, aquellos que de mano, de cara a cara han recibido el amor de Dios, que somos los cristianos, los creyentes, el pueblo del Señor, cómo puede ser que vivimos la vida siendo tan poco misericordiosos? ¿Cómo puede ser? Porque es una realidad. No te estoy hablando de un mundo utópico en donde todos son misericordiosos. Claro, qué chido sería, ¿no? Ponte a pensar que la divisa internacional general, el método de pago fuera la misericordia, ¿no? Por supuesto que necesitamos justicia y leyes, pero solo utópicas. ¿Quieres hablar de utopías? Ponte a pensar en que todo el mundo se pagara con misericordia. Ay, te metiste a mi embajada, déjate de misericordia. O sea, imagínate que eso sucediera, ¿sí me explicó? Creo que estaría chido, pero en la vida diaria, hoy tú y yo, en nuestra vida real, a veces somos muy poco misericordiosos. ¿Por qué será? ¿Se acuerdan que hace rato mencioné Mateo 9, verdad? De cómo Jesús, como ejemplo, en el versículo 35, seguía yendo en sinagogas, enseñando, pero también sanando a la gente. Algo que sucede
en el versículo 36, inmediatamente después es que Jesús, Mateo nos dice que Jesús, fíjense bien, viendo las multitudes, tuvo compasión, misericordia de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. La misericordia es algo que te lleva primero a ver, luego a sentir, luego a actuar. A Jesús vio, fue movido a la misericordia y actuó. ¿Sí están conmigo? Quiero preguntarte algo. ¿Acaso estamos tan ocupados como para no ver? ¿Por qué no somos misericordiosos? ¿Estamos tan ocupados en la vida diaria que no vemos? Uno, la misericordia que necesitamos, y dos, a la gente que necesita misericordia. ¿Estamos tan ocupados, en serio? ¿Estamos tan distraídos? Hay tantas cosas que nos tienen como, ubican las anteojeras de los caballos. ¿Sí saben qué son o no? Son las cosas que les ponen aquí para que no vean a los lados. A veces tú y yo así estamos. Trabajo, esto otro, nada más como una mirada de túnel enfocado solamente en eso y no ves alrededor, no ves para adentro, por ende no valoramos la misericordia que recibimos. Oye, ¿cómo puede ser que el Señor me proveyó? A veces, ¿no te ha pasado? Nunca has dicho algo así como, a lo mejor todos ustedes son millonarios, pero yo que no lo soy, muchas veces he dicho, no sé ni de dónde salió la lana para esto. ¿Alguna vez has dicho eso? Que dices, Dios proveyó de una manera en serio sobrenatural por medio de alguien o lo que sea. ¿Cómo puede ser que hemos experimentado esa misericordia de Dios en lo práctico y espiritualmente también, con el perdón de nuestros pecados, nuestra identidad en el Señor, el amor que Él nos da, el cuidado que Él nos tiene, y de repente vayamos en la vida tan ocupados con toda la basura en la vida y en el mundo que se nos olvide y no veamos la misericordia, la que hemos recibido y la que tenemos que dar? Reconoce los obstáculos. Primero, uno, es que no vemos. Jesús vio a las multitudes, se detuvo. Detente y ve. Detente y ve. Necesito misericordia. Detente y ve. Oye, esta persona necesita misericordia en la iglesia, en la calle, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea. Necesita misericordia. Quiero decirte algo que también se me hace un obstáculo. Voy a darle prisa, ¿sale? Ya los vi que dicen, ay, ya voy a ser misericordioso, ya que se calle. Esperemos, a ver si así ya. Quieren que se acaben las prédicas bien temprano, pero todo se les olvida 5 minutos cuando se acaba la reunión. Hoy ando on fire, y yo voy a seguir on fire. Entonces, otros obstáculos que yo veo es que, ¿sabes qué? Es bien fácil estar del lado del juicio. Yo no le voy a ayudar a este cuate o a esta persona, a esta mujer. Yo no les voy a ayudar porque mira cómo son, lo que hicieron. Ahora que se atenga. ¿No? Es que en serio es más fácil ser prejuicioso que misericordioso. Eso es lo más rápido, lo más fácil. No, pues ¿para qué no ahorra? No, pues ¿para qué hace tal cosa? Ya por eso se quebró la pata, yo no le voy a ayudar. O sea, tenemos una razón, tenemos una lógica, pero no tenemos capacidad de empatía. Eso me lleva, Jesús vio las multitudes y ¿qué dice Mateo? Que sintió compasión. Otra cosa es, ya no sentimos nada. Date cuenta, de verdad, como en el mundo lo más común es yo primero mis dientes, luego mis parientes, yo me rasco con mis propias uñas. Eso es como, yo no voy a sentir nada por nadie, solamente yo. Y el mundo te dice, aprende a amarte a ti mismo y todo lo más importante. No digo que eso no sea cierto, que te ames a ti mismo, pero es como un rollo así de tú, egoísmo. El discurso y la narrativa del mundo cada vez nos lleva más a insensibilizarnos ante los otros. Jesús vio. Primero te pregunto, ¿estás viendo o no? ¿Estás tan ocupado, tan ocupada que no ves? Segundo, ¿has sido tan adoctrinado por el mundo que ahora ya no tienes sensibilidad a la misericordia? Hemos perdido la capacidad de sentir. Cuando alguien está perdiendo la vida a punto del suicidio y no podemos hacer nada.
Cuando alguien tiene años en depresión y no podemos hacer nada. Al final no nada más no vemos. A veces no sentimos. ¿Y saben qué es lo peor? Que si no vemos y no sentimos. Jesús vio y dice la palabra que tuvo compasión, sintió y actuó claramente. Entonces en nuestro caso, el problema primero es que no vemos, luego que no sentimos. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué creen que es lo peor? Que no hacemos nada. No hay nada más doloroso como cristianos, en serio, que no hacer nada. Yo a veces digo de verdad, en serio, y se los digo, qué vergüenza que la gente sepa que yo soy cristiano. He estado en situaciones digo, qué vergüenza que sepan que soy hijo de Dios y que mi prójimo tan cerca esté pasando esta necesidad tan difícil. Qué vergüenza de verdad, qué doloroso es que no veamos, que no sintamos y que no hagamos nada. Porque la misericordia, déjame decirte, en el idioma original, como está escrito aquí, es una palabra que se llama elegimon. Y esa palabra tiene que ver con algo que sientes, pero que haces. La misericordia, la compasión que Jesús está hablando aquí, no técnicamente nada más en el idioma, sino tú lo ves quién es Cristo. Iba sanando, iba enseñando, Cristo mismo. Pero la esencia de esa misericordia es que seamos movidos a actuar. Otra vez, si nomás vemos, si nomás decimos, si nomás de por fuera es caridad y a lo mejor está chido, pero no sirve de mucho. Pero cuando haces en las dos áreas es cuando hay misericordia. Qué vergüenza y qué dolor que los cristianos nos digamos cristianos, sucumbamos ante los obstáculos de la misericordia y no hagamos nada. Y se esté pudriendo a alguien y no hagas nada. Qué verdadera vergüenza. Que seamos llamados a ver primero las necesidades de los otros, que seamos movidos a sentir una carga por ayudarles. Y tres, que verdaderamente tengamos los pantalones y el valor de decir, mi fe no está muerta, como Santiago dice, sino voy a ir a hacer algo por esta persona, voy a recibir la misericordia del Señor, necesito de ti. ¿Cuándo? Yo me pregunto, familia, ¿será que verdaderamente nos importe tanto como para orar, Señor, danos sensibilidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejaremos de ser tan inseguros, tan acomplejados, tan egoístas, que nada más veamos el dolor de nosotros y no el de los demás? Punto número 3. Quiero invitarte a que gozosamente pagues el precio por la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, los que ven la necesidad y dicen, Señor, yo quiero ser una herramienta, yo quiero ir, yo quiero hacer. La misericordia comienza por ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo me sentiría si yo fuera la víctima de este abuso? ¿Cómo me sentiría yo si yo fuera el que estafaron, el que robaron, el que no tiene para comer? ¿Cómo me sentiría yo si fuera el enfermo en ese momento? Ponte a pensar eso. ¿Cómo te sentirías estando en los zapatos de aquel que no le quieres dar misericordia? Porque un cristiano tiene que ser movido a hacerlo. El otro día vi un video en TikTok de un cuate que llega y le compra, y hay varios que hace el cuate, va y le compra, estaba un negocio ahí local de hot dogs, y va y le compra, le dice, ¿cuánto vale el hot dog? ¿No? Y no sé, el cuate dice, es un ejemplo, $1. Entonces este cuate dice, súper bien, ¿me puedes dar 100 hot dogs por favor? Y entonces el del negocio dice, ¡ay, claro que sí! ¿No? Dice, buen business. Empiezan a platicar, porque es parte como del contenido que hace este cuate. Y entonces le dice, lo que pasa es que estos 100 se los voy a ir a repartir y regalar a los indigentes aquí en la ciudad. ¿Y sabes qué hace el del negocio? Le dice, súper bien, y a la hora que le van a pagar le dice, no te preocupes, yo los voy a donar. ¿Para qué? Para que los regales. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? No es que no queramos pagar el precio, todos necesitamos misericordia. Y ¿sabes qué? En nuestro corazón queremos dar la misericordia. El problema más bien es que creemos que es demasiado cara. No pagamos el precio. ¿Por qué? Porque primero nos importa lo que está de nuestro lado. Porque primero nosotros y luego los demás. Porque no somos capaces de ceder un poco de lo que tenemos para ayudar a otro. Y no me refiero nada más financieramente. Tú puedes ver que la iglesia apenas paga la renta y no dar un peso extra. Así como puedes ver a los indigentes aquí afuera también y no hacer nada por ellos. O sea,
El problema no es que no sepamos que la misericordia es necesitada. Y el problema es que tampoco no es que no la quieras dar, la podemos dar. El problema es que no queremos pagar el precio. ¿Estás conmigo? La misericordia es costosa, claro que es costosa, nos va a costar algo. Cada circunstancia te va a costar algo. Pero para eso es la cruz. La cruz ya costó todo. Y de esa misericordia hemos recibido todos. Quizá vas a tener que aprender a desprenderte de tu tiempo, de tu dinero, de tu comida. Pero ¿qué no has recibido suficiente del rico en misericordia y su gran amor con el que Él te amó? El mundo necesita misericordia. Y en un mundo donde todos son egoístas, donde cada quien se rasca con sus propias uñas, donde la paga no es la misericordia, sino la individualidad y la indiferencia, y es donde la iglesia tiene que decir: yo, Señor, yo pago el precio. Termino con esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia encabeza el listado de las actitudes de los ciudadanos del reino de Dios que Jesús estaba estableciendo y proclamando. Jesús tiene en alta estima la misericordia porque Él es el más grande ejemplo de la misma. Hoy el mundo ve la misericordia como innecesaria, porque verdaderamente, aunque verdaderamente la necesite, la ve como sinónimo de debilidad o vana religión, cuando la sociedad grita silenciosamente todos los días por la falta de la misma. Por eso, contra la corriente, hoy como iglesia, contra la cultura, entendemos la compasión y el favor que hemos recibido de parte de Dios, su gran amor en la cruz, y damos misericordia al mundo caído en cada área donde nos encontramos. Luchamos contra los obstáculos de la misericordia, la indiferencia, el orgullo y el egocentrismo, para mostrarle a este mundo caído la misericordia que de Jesús hemos recibido. Amén. Dios los bendiga.